Hola Fanokis, soy Bea, tallerista de collage de la Casa del Xuclis y del Hospital del Valledrón. Como siempre, os propongo algo para jugar con papel y con tijeras. El taller de hoy es un taller muy sencillo, vamos a verlo. Os propongo hacer muñecos de papel articulados, pequeños personajillos donde ellos mismos pueden ser los protagonistas de una historia fantástica. ¿Qué necesitamos? Muy sencillo. La plantilla, unas tijeras y unos encuadernadores o tachuelas del tamaño que queráis. Estoy convencida que María e Irene os proveerán de ellos. Empezamos siempre por el cuerpo. Es la pieza más fácil, la más gordita, la más grande y la que mejor se corta. Ya la tenemos. Vamos a por lo siguiente, los brazos. Aquí hacemos lo mismo, ¿lo veis? Separamos cada una de las piezas para que siempre sea mucho más fácil empezar a recortar. Vamos a por este manita, ya la tenemos casi. Tener cuidado con las uñas. Siempre queda mejor si mantenéis las formas que os proponen, pero si os interesa hacerlo en redondo, también lo podéis hacer y no pasa absolutamente nada. Vamos a por la siguiente. Como siempre, igual, recortamos esta pieza, que siempre es más fácil trabajar con piezas pequeñas que no con una hoja grande. Eso acordaros siempre, ¿vale? En este caso, aquí vamos por la segunda mano y aquí lo que voy a hacer es redondearlo. ¿Habéis visto? Hemos hecho una mano más redonda en lugar de que tenga sus dedos y no pasa absolutamente nada. Es correcto. Vamos a seguir con el resto de piezas. Por último, los brazos. En este caso tenemos una piecita que es un poquito complicada y es la rosa. Yo os aconsejo que la recortéis más grande, como si el tallo de la rosa fuera más gordito. De esta manera tengo la garantía de que la rosa no se va a romper, porque si no, ¿sabéis? Lo más seguro es que esto desaparezca de la mano de nuestro querido personaje. Y ya estamos acabando con esta mano. Los dedos siempre son un poquito complicados. Yo lo que aconsejo es hacer cortes entre los deditos para luego poder sacar esas partes blancas. Ya tenemos ahora todos los elementos. Ahora consiste en armarlo. En este momento lo que tenemos que hacer es marcar dónde vamos a poner las tachuelas. Yo os aconsejo que lo marquéis primero con un boli o con un lápiz. Podemos aprovechar los dibujos del propio animalito, como estos dos, y creo que esto es una buena propuesta. Ayudaros siempre de un cúter o de la punta de la propia tijera. No hace falta nada, simplemente forzar un poquito así y también en los puntos que vamos a añadir, en este caso las alas y las piernas. Una vez que lo tenemos, ahora cogemos la tachuela. En este caso voy a coger esta pequeñita. Hemos decidido, por ejemplo, que este ala lo ponemos por delante. Pues vamos a montarlo. Ahí está. Esto es muy sencillo. Como veis, tiene dos partes. Lo tenéis que abrir y separarlo. Y aquí estamos. Oh, esto ya tiene un poquito de magia, ¿eh? Seguimos con las piernas. Estas las voy a poner por delante.
y hacemos los agujeros. No tengáis prisa en esto, es importante que los agujeros queden bien, que no se abran demasiado para que luego la articulación nos quede súper chula. Este que lleva la rosa se lo vamos a esconder, ¿os parece? Así será más sorprendente cuando se lo hagamos sacar. Chicos, lo tenemos. ¿Qué os parece? Aquí están nuestros queridos personajes. Yo en este caso les he puesto un nombre. Él es Bolita y ella es Panchulina. Son dos amigos que se van juntos a dar un paseillo. Hay una cosa más, podéis dar rienda suelta absolutamente a vuestra creatividad y modificar los personajes en la medida que queráis, o bien porque los imprimís y los pintáis, como yo he hecho aquí en este caso, que lo he pintado con rotuladores de colores, o porque queréis cambiar cosas. Podéis hacer lo que queréis. Esto ha sido por nuestra parte. Tanto Bolita como Panchulina se despiden de vosotros. Si queréis compartir vuestros muñecos de papel, no tenéis más que escribir o grabar vuestra experiencia y marcarlo en los correos que encontraréis en la dirección de este vídeo. Espero que disfrutéis con este canal y si no habéis visto otras actividades, ir a la lista de reproducciones. Allí están todas. Un abrazo enorme y tal como dicen mis amigas María e Irene, tot i la distància, sempre al vostre costat. Fins la propera! Adeu!